en el libro Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9 al 11. Gloria a Dios. Dice de esta manera Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo para él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y como anda en tinieblas, dice Juan, no sabe a dónde va, porque las tinieblas traen ceguedad, oscuridad a la vida del hombre. A este mensaje o a estas enseñanzas que voy a estar trayendo aquí todos los miércoles, le he nombrado características de un cristiano. Y vamos a anotar en el libro de Juan, yo creo que si pudiéramos enumerar las características que identifican a un verdadero cristiano, serían, yo creo que más de 15 características que habla Juan acerca de lo que es un verdadero cristiano. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llevar esta enseñanza, y espero sea de bendición para cada uno de ustedes y sus vidas. Esta es una de las cartas de Juan más importantes que existen respecto a qué o quién es un cristiano. Y vamos a ver a través de estos mensajes de quién es realmente un cristiano. Y todos ustedes que van a estar siguiendo estos mensajes, hagan un análisis si lo que realmente está sucediendo en sus vidas es como debe de ser un verdadero cristiano o no. Y si a través de estas enseñanzas ustedes encuentran áreas en las que tienen que ir tachando para decir, necesito trabajar en esta área y en esta otra y en esta otra, y si durante los mensajes que usted escuche encuentra más tachas que palomitas, preocúpese, porque es importante hacer un análisis profundo de nuestra vida espiritual. Y vamos a ver características o las características, los rasgos, las marcas o los distintivos de alguien que es cristiano. La razón es por la que vivimos en una época que es la época y la etapa más engañosa de la historia del cristianismo, donde se han deformado totalmente los valores cristianos. Se ha falsificado totalmente el evangelio y se oye por todos los medios un evangelio fácil, un evangelio barato, un evangelio que no es el evangelio que los apóstoles predicaron. ¿Y qué es lo que oímos? Oímos un mensaje distorsionado, alterado, adulterado, y este engaño, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, tiene que ir en aumento. Y dice la Biblia que se amontonarán muchos maestros, se amontonarán de acuerdo a las profecías, no se congregarán, sino que se amontonarán. Fíjese la diferencia que existe entre lo que es congregarse y ir a un montón de personas. Se amontonarán hombres conforme a sus concupiscencias y engañarán a muchos. Y esta es una de las profecías, y creo que también va a haber muchas sorpresas, y muchos que a lo mejor pensaban que eran cristianos y que se iban a ir con Cristo en el rapto, y se van a llevar la gran sorpresa, y se van a dar cuenta muchos que el día de la venida de Cristo
en el arrebatamiento se van a quedar y van a llegar a la iglesia y se van a dar cuenta que la mayoría de los hermanos ya no están en la iglesia, y va a ser muy lamentable para muchos. Esta sorpresa se la van a llevar muchas personas, muchas gentes, el día que Cristo venga por su iglesia. A lo mejor van a ir a la iglesia y a lo mejor el único que va a estar es el pastor. Y se van a dar cuenta que en ese momento que era verdad lo que la Biblia decía, y se lamentarán. Y van a tener que pagar el precio siendo perseguidos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, por el anticristo. Por eso quiero decirles en esta tarde que el hecho de que vayas tú a una iglesia evangélica cristiana no te hace cristiano. Nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida y obediencia a la palabra de Dios que verdaderamente nosotros somos cristianos, que amamos a Dios y que estamos dentro del plan y de la obediencia a lo que la Biblia enseña. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, el apóstol a Timoteo le enseña esto también: quiero que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí notamos una señal de alarma que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos advierte en cuanto a la peligrosidad de los últimos tiempos, que sin ninguna duda, no hay duda que los estamos ya viviendo en este tiempo en el que estamos, ya en este tiempo. Tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afectos, desleales, calumniadores. Mire usted que el apóstol Pablo precisamente está hablando de las características horribles, muy horribles y terribles, denigrantes, desagradables, porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, tiene que llegar esa etapa a la iglesia para poder nosotros verdaderamente poder distinguirnos entre los seres humanos que habitan en esta tierra. Aquí vemos que estas serían las características del mundo en la recta final, en el tiempo en el que estamos viviendo, donde el carácter de los seres humanos se va a degradar más y más y más y más. Mientras más nos acerquemos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, más se va a degradar el carácter de los humanos. La Biblia dice que aumentará la maldad, aumentará la violencia, los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Estamos verdaderamente ya contemplando ese estilo de vida en este tiempo en el que estamos. Por eso el apóstol advierte, aquí donde estábamos leyendo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que los tiempos peligrosos ya estamos viviendo en ellos. Por eso vamos a tratar a través de estas enseñanzas, a tratar de comprender qué etapa estamos viviendo y cómo estamos viviendo en esta etapa en la que estamos. Esto que dice el apóstol es en los últimos días de la iglesia, donde vendrían esos tiempos peligrosos, porque habrá hombres que los que encabezan la lista de estos son los amadores de sí mismos. O sea que mientras el ser humano avanza hacia el final de la historia, hacia el destino final que Dios tiene asignado en su venida o en la muerte, el hombre viviría más y más centrado en sí mismo, pensando siempre en mis intereses, pensando siempre en mi felicidad,
en mi bienestar, mi futuro, lo que a mí me conviene, y que cada día el mundo se haría más y más erizos, duros, insensibles con la gente en nuestro alrededor. Más difícil sería abrir el corazón, más difícil sería en esta etapa confiar en los demás, más difícil sería en esta etapa poder amar a alguien. Porque todas estas características hacen que muchas personas sean tan endurecidas y tan faltos de felicidad en sus vidas. Y por eso es que notamos que esto realmente está pasando en este tiempo, en la recta final en la que estamos, y muchos adoptan estas actitudes porque creen que eso los va a defender en la vida o de la gente. Y por eso se adopta esta actitud de la que habla el apóstol aquí. Y esto es realmente una falta de identidad. Esto es algo que el diablo le ha robado al ser humano, y por eso es que el hombre nada más está centrado en sí mismo, amadores de sí mismos. Habla de una persona que se concentra en sí mismo y lo describe como avaro, soberbio, vanaglorioso, desobediente a los padres. O sea que cada día que pase los hijos se levantarán en más y más rebelión abierta contra los padres. Y vamos a ver la primera marca que distingue a un verdadero cristiano. Y está precisamente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Vamos a abrir la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y la primer marca que distingue a un cristiano es alguien que tiene comunión con sus hermanos en la fe. Y en esta porción de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los pecados nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Y en Primera de Juan, al principio que leíamos, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. En la propiciación de Jesús, en el sacrificio de Jesús, encontramos la unificación de la iglesia. Y esta primer característica que va a poder reconocer y entender todo aquel que ama a Dios, y tiene que aprenderlo a través del conocimiento y de la práctica de la Biblia, que es necesaria la comunión los unos con los otros, o los hermanos en la fe. Notemos que el propósito por el cual Dios hizo al hombre es para que tengamos comunión los unos con los otros. Y cuando Dios planificó la comunión entre los unos y los otros, la razón es por la que Dios está buscando esa felicidad o esa comunión. Es muy sencillo y muy fácil de poder entenderlo y muy obvio. ¿Sabe usted por qué Dios está buscando la comunión entre los unos con los otros? Porque no tenemos nada en común. Usted y yo no tenemos absolutamente nada en común. Somos completamente distintos.
Es por eso que están los hijos contra el padre contra los hijos, el esposo contra el esposo, guerras, violencia, porque no tenemos nada, absolutamente nada en común. La palabra comunión significa tener algo en común que compartir. Y por eso cuando Cristo entra a mi vida, y usted que está aquí en este lugar también permite que Cristo entre a su vida, o tienen a Cristo en su vida, y ahora ustedes y yo podemos interrelacionarnos. Si yo tengo a Cristo en mi vida y ustedes también tienen a Cristo en sus vidas, es la única forma en la que podemos interrelacionarnos, amarnos y respetarnos. O sea, nos identificamos, no necesariamente porque todo lo que hay o lo que tenemos lo tengamos en común, sino porque tenemos algo que es común en nuestras vidas y que es lo que nos une, es precisamente Cristo el Señor y la salvación que Él nos ha dado. Dicho de otra manera, Cristo en medio de nosotros, en medio de cada uno de nosotros, es lo que nos une a ustedes y a mí. Pero caminar por cada quien por su lado, por su cuenta, con sus propias ideologías, con sus propios pensamientos, en esa área no tenemos nada, absolutamente nada en común. Pero cuando entramos a la comunión del Espíritu Santo, cuando entendemos que Jesús vino a derramar su sangre preciosa por nosotros y que Él fue el que hizo posible que llegara esta salvación a nuestras vidas, y nos unimos en ese pensamiento, en esa fe, en esa confianza, en ese sacrificio, en el cuerpo de Jesús, y es ahí donde comenzamos a tener la comunión. Pero fuera de Jesús, fuera del conocimiento de la palabra de Dios, fuera de la relación con Cristo, no tenemos absolutamente nada en común. Somos completamente distintos. O sea que cuando venimos a Jesús, Él es el único que puede unificarnos en un cuerpo. Esa es la razón por la cual yo no le puedo defraudar a usted como hijo de Dios. Porque si lo hago o le hago un mal, o si lo lastimo, ¿a quién estoy lastimando? ¿A quién lastimo? Si yo le hago daño a usted, si tengo odio contra usted, si tengo resentimientos y amarguras en contra de usted, ¿a quién estoy lastimando? A Cristo mismo, porque Él es el que nos une. Él es el cuerpo de Jesús. Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo, y Él nos une, y es por eso que no puedo yo defraudarles, no puedo lastimarlos, no puedo odiarles, no puedo tener rencillas ni amarguras en contra de usted, porque es Cristo el que nos une. Y lo que nos une a ustedes y a mí es Jesús. O sea, Jesús es el pegamento que hace que podamos nosotros seguir en comunión. O sea, es Cristo en medio de nosotros el que nos une. Aunque estemos separados, aunque tengamos diferentes ideologías, diferentes nacionalidades, diferentes maneras de pensar, en Jesús unimos todo lo que somos, y ahí es donde nosotros encontramos la comunión a la que el apóstol Pablo dice que somos llamados todos los hijos de Dios. Somos unidos en un cuerpo, en una misma mente, en un mismo parecer, por causa de nuestro Señor Jesucristo, no por causa nuestra, sino por causa del Señor. O sea, yo no puedo decir que soy cristiano si me caracterizo por el odio y el rencor. El odio y el rencor demuestran con esa acción que no han nacido de nuevo. Es lo que dice el apóstol.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, él aún está en tinieblas todavía. Entonces, para poder entender las características que definen a un verdadero cristiano, tenemos que comenzar por entender que la comunión entre los unos y los otros es de vital importancia para caracterizarnos como cristianos. Por eso decía que la acción del odio y el rencor se demuestra con esa acción que no hemos nacido de nuevo cuando somos hijos de un mismo Padre. Entonces dice el apóstol, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios y tengo odio contra un cristiano? Eso es imposible. Pero es tan fácil engañarnos y pensar que soy cristiano y puedo odiar, y que soy cristiano y no debo de perdonar y no puedo perdonar. No es cierto que eres cristiano, no lo eres si tienes esas actitudes dentro de tu vida y de tu corazón. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, no es verdad que Jesús está contigo, sino que estás separado de Jesús, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero si hay aborrecimiento en contra de alguien, estás en tinieblas, dice la Biblia. Mas el que aborrece a sus hermanos está en tinieblas y anda en tinieblas, o sea que verdaderamente todavía no ha podido entender, dominar y poder realizar la unificación de la iglesia y aprender a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Por lo que yo puedo ver y lo que el apóstol aquí está enseñando y está diciendo, es que el odio y el rencor pertenecen a las tinieblas, o al reino de las tinieblas, o al reino de Satanás. Por lo que dice el versículo 11, donde dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque está cegado por las tinieblas. Por ejemplo, si usted entra a un lugar de tinieblas, donde está todo cerrado, usted no va a poder saber hacia dónde va, ni tampoco va a entender lo que hay dentro de ese lugar donde se está conduciendo. Piense por un momento qué sería si usted entrara a este lugar en completas tinieblas. Yo me imagino que no sabe a dónde va a ir tocando, va a ir buscando la forma de ir avanzando, pero va a ir tropezándose siempre con lo que hay aquí dentro y sin poder avanzar porque no sabe a dónde va. El odio y el rencor entre los cristianos te ciega y te quita la luz de Dios y te mantiene en tinieblas, y vas a estar tropezando constantemente. No sabes a dónde vas, no tienes la visión de Jesús, y eso quiere decir que siempre vas a andar en un tropezadero constante en tu vida. El cristiano verdadero busca a hermanos a quien amar en la fe, con el amor de Dios. Y la primera característica de un cristiano verdadero es que buscas a los cristianos y estás a gusto con ellos. Te sientes bien porque son parte de tu fe, son parte del cuerpo de Cristo y nos identificamos perfectamente. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25 dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que en la adoración colectiva, en la comunión, en el tiempo donde nosotros nos reunimos para edificarnos con la palabra de Dios, en la congregación, esto es parte vital de la vida espiritual, porque ahí es donde comenzamos a interrelacionarnos y a conocernos y amarnos, y buscamos la forma de amarnos los unos a los otros, y no dejar que comience a gobernar la discordia, la separación, los resentimientos, porque si dejamos que eso comience a gobernar nuestras vidas, nos van a apartar de la comunión del cuerpo de Cristo, con la iglesia, y eventualmente nos van a robar la comunión con Dios. Entonces, una de las primeras características para saber si verdaderamente eres un cristiano es esta: que aprendes a amar a los unos y a los otros. Y si no, las tinieblas pueden tocar tu vida, las tinieblas pueden tomar tus convicciones, las tinieblas pueden tomar el lugar de tu vida, y cuando las tinieblas comiencen a invadir tu vida espiritual, no vas a poder tener la eternidad en ti. Comienzas a perder la visión de la eternidad, de las promesas eternas, del reino de los cielos, y cuando esto sucede, entonces vas a perder demasiado, porque estás arriesgando tu alma de una manera impresionante. ¿Por qué muchos se desilusionan tan fácilmente? ¿Por qué muchos se desaniman tan fácilmente? Porque no tienen la vida eterna. Escúcheme bien en esta tarde preciosa. Cuando no tenemos la vida eterna en nosotros, es muy fácil que las cosas terrenales, que las cosas de este mundo nos roben lo eterno que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Y para poder nosotros mantener las cosas eternas en nosotros, tenemos que ir de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, y a través de la obediencia en la palabra de Dios es que nosotros vamos adquiriendo lo eterno. Imagínese usted cómo va a entrar al reino de los cielos, cómo va a entrar usted a la eternidad si no soporta al que está a su lado. ¿Lo va a aguantar toda la eternidad allá? ¿Cómo le va a hacer? Quiere decir que si no está sucediendo esto en su vida, se está usted perdiendo de la eternidad. En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros día a día, entre tanto que dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. La razón es porque somos participantes de Cristo, o sea, somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Por eso es que tenemos que fortalecernos en el Señor y aprender que la comunión entre los unos y los otros es una parte vital que necesitamos nosotros mantener para que nuestra vida espiritual esté fuerte. Y esta es la razón por la que nuestra comunión es tan importante, y es también esta la razón por la que debemos tener este amor entre nosotros, un amor no fingido, un amor verdadero, un amor genuino, donde nosotros podamos asentarnos y dejar
que mantener o dejar que eso se mantenga dentro de nosotros para que cuando Cristo aparezca en las nubes de su gloria no seamos confundidos, sino que estemos ya preparados y listos para poder entrar a la vida eterna que Él nos está preparando. Pero primero nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a preparar y nos va a decir lo que necesitamos. Así que en esta primera característica que hemos estado aprendiendo es que debemos, como dice el apóstol, se la voy a leer y con esto termino. El que dice que está en luz y deja que se llene su vida de amargura, de engaño, de aborrecimiento contra su hermano, está todavía en tinieblas. No dejen que su corazón se llene de amargura y de engaño. No permitan que el rencor y el odio tome el control de sus vidas, porque si eso sucede, tinieblas van a comenzar a invadir tu vida espiritual y vas a perder la visión de las cosas eternas. Que nunca pase esto. No lo permitas. No lo permitas. No lo permitas. Cada vez que el resentimiento quiera invadir tu corazón, no lo dejes. Cada vez que el rencor quiera tomar el control de tu corazón, recházalo y dile: yo amo a mi hermano. Aunque seamos distintos, aunque pensemos diferente, aunque haya cosas en las que no estamos completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que me une a Él es Jesús, el Cristo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario me une. Lo demás yo puedo soportarlo, lo demás yo puedo sobrellevarlo. Lo que no me guste o lo que no esté de acuerdo, lo puedo soportar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que sí podemos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en esta tarde preciosa. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a tomar un tiempo de adoración.